Muy buenos días, mis queridos alumnos de tercero básico. Hoy nos corresponde realizar la clase número 9 de Historia y Geografía. Recuerden que estamos trabajando en la unidad 2, cómo influyó el espacio geográfico en sociedades del pasado. Antes de comenzar, vamos a revisar el objetivo de nuestra clase. Y este es reconocer las principales características de la política y los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Ahora los invito para dar inicio a que observemos esta imagen. Ya les es conocida, ¿verdad? Lo trabajamos en la clase anterior. ¿Qué observas en la imagen, mis queridos niños? Ya lo saben, ¿verdad? Una vivienda griega. Excelente. Lo vimos que podían ser de 1 o de 2 pisos. No estaban muy decoradas y contaban con un mobiliario escaso, o sea, con muy pocos muebles. Y en ellas existían habitaciones especiales, ¿lo recuerdan? Aquí al lado nos pregunta, ¿recuerdas el nombre de la habitación de los hombres? ¿Cuál era el nombre? Andrón, ¿verdad? Ese era el nombre de la habitación de los hombres. ¿Y la habitación de las mujeres, cómo se llamaba? Gineceo, excelente. ¿Se acuerdan que vimos también que en la casa, en el medio de ella había un patio central que se conectaba con todas las habitaciones? Muy bien, mis queridos alumnos, me encanta que recordemos lo que vimos en la clase anterior. Hoy ya vamos a hablar de otro tema, la política en Grecia. Los griegos tenían una democracia. La palabra democracia viene de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno, es decir, el gobierno del pueblo, y se ejerce por medio de la votación de los ciudadanos, al igual que aquí en Chile, ¿verdad? Este sistema de gobierno fue creado en la polis de Atenas. ¿Se acuerdan que vimos que Grecia estaba formada por muchas polis? Excelente. Derechos políticos en Grecia. Uy, miren aquí. Quiero que observen bien este esquema, después lo vamos a explicar. No todos los atenienses tenían derechos políticos, tan solo los ciudadanos podían participar en las decisiones. Los extranjeros, las mujeres y por supuesto que los esclavos carecían de derechos. Y aquí este esquema nos muestra que cada 100 habitantes, 60 de ellos eran esclavos, imagínense, más de la mitad. 8 eran mujeres y niños, 4 eran extranjeros y solo 8 eran ciudadanos, o sea, solo 8 tenían todos los derechos políticos. Ahora los invito a que conversemos sobre las principales características de las polis más poderosas. Dentro de todas las polis que habían en Grecia, o sea, de las ciudades, habían 2 que eran las más poderosas, Atenas y Esparta. Y aquí vemos un pequeño esquema que nos muestra las diferencias que hay entre ambas. En Atenas había democracia, es decir, la gente escogía a quienes representaban los ciudadanos, ¿verdad? En cambio, en Esparta era una aristocracia militar. En Atenas la sociedad era democrática. En cambio, en Esparta era militarista. Lo único importante para ellos era prepararse para la guerra. En Atenas había desarrollo de las culturas y las artes. En cambio, en Esparta no se fomentaban, para ellos lo único importante era la preparación militar. En Atenas se fomenta la libertad individual, en cambio en Esparta no hay libertad individual. Esas son las diferencias principales entre estas 2 polis. Ahora los invito a que conversemos sobre los Juegos Olímpicos, que es otro tema que vamos a tocar el día de hoy. En la Grecia antigua se crearon los Juegos Olímpicos, en Atenas, por allá por el año 776 a.C. Estos juegos se celebraban cada 4 años en honor a Zeus. ¿Se acuerdan que Zeus era el dios más importante de todos los dioses griegos? Que es el que tiene un rayo en su mano, eso lo distingue. En los Juegos Olímpicos se reunían griegos de todas las polis, es decir, de todas las ciudades. Eran tan importantes, era tan fundamental esta actividad religiosa, que incluso cuando estaban en guerra y venía la fecha de los Juegos Olímpicos, suspendían todas las guerras, todo, y se daban una tregua para poder participar. Las principales competencias que ellos realizaban eran el salto, la jabalina y el disco. Ahora, mis queridos niños, necesito que abran sus textos para que trabajemos. Vamos a realizar 2 actividades en 2 páginas distintas. Primero ubiquemos la página 77 en sus libros. Busquémosla, por favor. Tenemos que tener un lápiz a mano, ¿verdad? Como siempre.
Muy bien, vamos a observar la imagen que ahí aparece. Y ahí aparecen unas pequeñas preguntas que vamos a responder así en forma oral compartiendo. Dice, ¿cuál es el tema que aborda la fuente de información? ¿Qué tema abordará? Miren la imagen. La guerra, ¿verdad? Nada más que la guerra. La 2 dice, encierren los principales elementos de la imagen. Así que ustedes con su lapicito van a encerrar ahí. ¿Qué será lo principal? Estos hombres que están peleando, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo. ¿Con qué intención habrá sido creada esta obra? ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué podrían haber querido dejar esto plasmado? Para que pudiéramos ver, ¿verdad?, cómo era la guerra en ese tiempo, cómo se enfrentaban. ¿Y qué información sobre la guerra en la antigua Grecia aporta? Ahí nos está mostrando, ¿verdad?, que ellos peleaban cuerpo a cuerpo. Fíjense, no están protegidos, no tienen armadura, solamente un escudo, ¿cierto? No habían armas, no habían pistolas, bombas, nada. Ahora que compartimos esta información, ¿qué información sobre la guerra en la antigua Grecia aporta esta imagen? ¿Qué información nos aportará? Recordando estas 4 preguntas que respondimos. Bien, nos aporta de que vivían en guerra, de que estas guerras eran cuerpo a cuerpo, que no tenían armamento, ¿verdad?, que realizaban enfrentamientos cara a cara con muy poquitas armas. Excelente, mis queridos niños. Ahora vamos a ir a la página 105 de sus textos. Solo vamos a trabajar con la parte de arriba, la imagen del teatro. Primero vamos a leer, podemos subrayar las ideas principales. Y dice así: el teatro griego de Epidauro se construyó aprovechando la ladera de una colina. Tiene una excelente acústica. Desde el último asiento se podía escuchar a los actores. Subrayen las ideas principales, vamos. Observen bien la imagen. Y la pregunta dice, ¿qué necesidades satisfacen la construcción del teatro griego? La principal necesidad es que ellos a través de esta actividad podían divertirse, compartir, aprender, ¿verdad? Porque ahí se presentaban obras de teatro, espectáculos religiosos, danzas, piezas musicales. Además, lo que hacía maravilloso esta presentación era que por la forma de estos teatros todos podían oír, tenían muy buena acústica. Desde la persona que estaba sentada aquí en la primera fila hasta la que está allá al fondo, podían disfrutar y oír el espectáculo. Muy bien, mis queridos niños. Ahora los invito a que respondan el siguiente cuadro. Para eso deben leer el texto que ahí aparece y poder responder. Y como ticket de salida, aquí está. Deben leer las 2 preguntas y luego marcar la alternativa correcta. Recuerden marcarla bien para ya poder observarla en las fotos que me mandan. Y en la clase de hoy les voy a presentar la pauta de evaluación. Esto significa que en base a esta pauta yo voy a poder poner la nota en esta actividad. Por ejemplo, dice, responde correctamente pregunta 1 del cuadro práctica independiente. Si lo responde bien, va a tener 1 punto. Si no lo responde bien, 0. Luego en la 2 lo mismo y así sucesivamente. En total tiene 7 puntos, por lo tanto son 7 actividades las que deben mandarme sus respuestas. Vamos, confío en ti. No olvides enviar tus actividades al grupo de WhatsApp de tu curso y escribir tu nombre en la foto, por favor. Son tantas niñas que de pronto me confundo, así que es importante que pongan sus nombres. Y las esperamos hoy mismo para que no se les junten las actividades y no se haga más difícil. Los invito a mandar sus evidencias. Recuerden que tienen nota. Y hemos estado un poquito lentos en los terceros, pero yo confío en que nos vamos a poner las pilas, ¿verdad? Un abrazo muy grande, que estén bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense.